Amén. Este mensaje tiene como título En las profundas aguas de la tormenta. Y yo quiero iniciar este mensaje haciendo una como recapitulación acerca de lo que hoy vamos a ver. Y yo creo que muchos de nosotros recordamos la parte donde Jesús camina sobre el mar, sobre el agua, ¿sí? ¿Recordamos esa parte? Recordamos esa parte de la Biblia, pero saben, y que ellos se confundieron y pensaron que era un fantasma el que estaba caminando ahí. Y no, pues no era un fantasma. Pero antes de iniciar este mensaje, yo quiero que usted pueda levantar su mano y pueda acompañarme en esta oración. Señor, hoy en esta noche te pedimos, Padre Celestial, para que tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Queremos ser esa buena tierra, mi Señor. No queremos salir como venimos, Señor, sino queremos salir renovados y transformados, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Hoy yo quiero ser un hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les comenté que íbamos a recapitular. Y saben que antes de llegar a esa parte de la Biblia donde Jesús camina sobre el agua, pasó algo en Jesús. Y es que antes, Jesús había recibido una mala noticia. En el mismo capítulo, en el capítulo 4, en el capítulo 14, Jesús había recibido una mala noticia. Y la mala noticia era de que Juan el Bautista había sido asesinado. ¿Recordamos esa parte? Donde en una fiesta como obsequio, como agradecimiento, dieron en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Dice que cuando eso pasó, los demás tomaron ya su cuerpo y enterraron su cuerpo. Luego la palabra habla acerca de que le comunicaron a Jesús sobre que Juan el Bautista había sido asesinado. Cuando Jesús escucha esta noticia, que para él sin duda no fue algo agradable, dice que Jesús, y yo se los voy a leer en el capítulo 14, en el versículo 13, dice: cuando Jesús supo lo que le había pasado a Juan, se fue solo en una barca hasta un lugar despoblado. Una mala noticia. Se fue solo a un lugar donde había mucha gente. No, se fue solo a un lugar despoblado. Quizás no quería saber de nadie. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una mala noticia? Pues yo creo que lo primero que hacemos es llorar, nos alejamos de todo, queremos vivir ese momento de sufrimiento. Y saben, Jesús iba porque se quería ir a un lugar despoblado, se alejó, pero la gente se enteró de que Jesús, no sé ni cómo porque no habían teléfonos, pero la gente se enteró de que Jesús iba por allá. Y dice la palabra que la gente siguió a Jesús a pie. Las personas caminaron. Y cuando Jesús va llegando a su destino, se da cuenta que había una multitud, que había personas esperándolo. ¿Cómo iba Jesús? Y se da cuenta que había personas esperándolo. Y la palabra nos dice que Jesús, al verlos, tuvo misericordia y compasión de ellos. Y su palabra dice que empezó a sanar a los que estaban enfermos. Venimos con la historia de que Juan el Bautista había sido asesinado. Y vino Jesús y empezó a sanar a los enfermos porque él tuvo misericordia, porque él tuvo compasión. En el versículo 15 su palabra nos expresa: al anochecer se le acercaron sus seguidores y le dijeron:
en este lugar, este es un lugar despoblado, ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así pueden ir a las aldeas a comprar comida. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad que ellos se vayan, denle ustedes de comer. Entonces ahí, en ese momento, surge el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice que el Señor bendijo los alimentos y se multiplicaron. Y hubo alimento para todos. Y la palabra nos dice que todavía los discípulos empezaron a recaudar todo lo que había sobrado de esos alimentos. En el 20 nos expresa la palabra, todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastas con lo que sobró. Imagínense, qué gran milagro el que el Señor hizo. Con lo que sobró, más o menos eran 5,000 hombres que comieron sin contar a las mujeres ni a los niños. Imagínense qué milagro tan grande el que el Señor hizo. Y acá vamos a la historia, porque ustedes me dirán, ¿y cuándo vamos a llegar a esa parte donde que se ahoga y que no sé qué? En el versículo 22 expresa, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores, a sus discípulos, que subieran a la barca y se fueron primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, vean lo que hace Jesús. Jesús subió al monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. Cuando ya hizo todo el milagro y todo, dice, les dijo a sus discípulos, váyanse, adelántense. Y después dice que él se quedó despidiendo a la gente. Y ya que ya todos se habían ido, se quedó ahí, subió al monte y oró. Y estaba él, ¿cómo estaba él? Solo. Sin duda, Jesús necesitaba un tiempo para poder estar a solas con su Padre. Y luego en ese trayecto fue cuando iban todos sus seguidores, sus discípulos, iban en la barca y Jesús oró. Y cuando él terminó de orar, decidió alcanzar a sus discípulos. Y aquí caemos a la historia. Y hoy sí, acompáñenme a Mateo capítulo 14. (14:24). La palabra del Señor expresa de la siguiente manera: la barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron con mucho y gritaban de miedo: es un fantasma. Pero Jesús inmediatamente dijo: tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde Jesús estaba, pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Jesús inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente
el Hijo de Dios. Vemos aquí, hermanos, en esta parte de la Biblia, y podemos notar dos cosas. La primera es de que Jesús venía de orar, de tener esa relación y comunión con su Padre. Y acá vemos la importancia, hermanos, de poder estar cerca de nuestro Señor, de poder buscar a nuestro Señor, de cualquier forma buscarlo. Usted lo puede buscar. ¿Cómo puedo yo buscar del Señor? Lo puede hacer leyendo la palabra, lo puede hacer a través de la alabanza, de la adoración, lo puede hacer a través de la oración, buscar del Señor. Y acá el Señor Jesús nos muestra lo importante y lo indispensable que es de buscar del Señor. Recordamos que Jesús venía queriéndose apartar de la multitud desde que recibió la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado. Y vemos lo siguiente: los discípulos habían visto cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y cuando vinieron venir de lejos a algo que se asomaba en el agua, ¿qué fue lo primero que dijeron? Un fantasma. Pensaron en un fantasma y menos en su Señor. Ellos, acabando de ver la multiplicación de los panes y de los peces, a ninguno se le ocurrió y dijo, pues ha de ser el Señor Jesús y multiplicó unos peces y unos panes, ha de ser el Señor Jesús. Pero a ninguno se le ocurrió eso. Luego dijeron un fantasma y tuvieron miedo, aunque sin duda ellos ya tenían temor, porque su barca estaba siendo azotada por fuertes vientos. Muchas veces, mis hermanos, nuestra barca, nuestra vida es azotada por fuertes vientos, por fuertes tormentas. Amén. Por vientos fuertes que nos mueven los planes, que nos mueven nuestra barca, que nos mueven esa estabilidad que tenemos. Muchas veces nuestra vida es movida por fuertes problemas, por fuertes dificultades, por fuertes cosas que no teníamos planeadas en nuestras vidas. Y lo primero que entra es el temor. ¿Y ahora qué voy a hacer para solucionar esto? ¿Y ahora cómo voy a poder hacer esto? Y sabe, yo cuando estaba viendo esto, yo recordaba algo que me acaba de pasar. Y yo no sé usted, pero yo cuando empecé a escuchar que ya no había alimento, que ya no habían frutas ni verduras y que la gente empezó a abarrotar todo lo que había, no sé cómo se sintió, que ya no había gas, hermanos, que ya no había nada. No sé cómo se sintió usted, pero personalmente yo les he de decir que yo empecé a entrar en un momento de ansiedad. Empecé a pensar, pues puedo tener el dinero, pero no hay fruta, no hay verdura. Puedo tener el dinero, pero no hay gas. Lo que el pastor comentaba en un servicio del domingo, que dice que podemos tener dinero, pero no tendremos que comprar. Y yo empecé a entrar en un momento de ansiedad. Tal vez muchas mamás empezaron a entrar como que aquí tengo el dinero, pero ¿a dónde voy a ir a comprar? Y empezó a maquinarse muchas cosas en mi mente. Pero el Señor, Dios en su infinita misericordia, me recordó algo y eso trajo paz a mi vida.
Y me recordó, yo estaba haciendo como esos discípulos que acababan de ver cómo Jesús había multiplicado los panes y los peces y rapidito se les había olvidado el milagro que Jesús, había hecho. Yo estaba como esos discípulos, porque luego recordé, si el Señor me sostuvo en pandemia proveyendo alimento, ¿cómo no Dios me dará alimento? Amén. Y dije, si el Señor pudo sostenerme tanto tiempo, tantos meses, ¿cómo no Dios podrá sostenerme una vez más? Y hermanos, si el Señor lo sostuvo durante toda la pandemia, el Señor sabrá darle a usted todo lo que necesita. Pero a veces las tormentas de la vida nos pone una venda y no podemos ver más allá de la tormenta. No podemos ver, es imposible ver. Quizás usted trata de ver más allá de la tormenta, quizás usted trata de ver lo positivo, pero no puede. Quizás en algún momento le ha pasado. Y los discípulos que estaban en la barca en medio de la tormenta no pudieron imaginarse que podía venir Jesús y que podía, ya vino Jesús, Él algo va a hacer. No, se imaginaron que era algo peor que una tormenta y un fantasma. Y muchas veces a nosotros, hermanos, se nos olvida las grandes cosas que Dios ha hecho en medio de las dificultades que nosotros podemos atravesar en nuestra vida. Pero en eso, cuando los discípulos dijeron un fantasma, inmediatamente Jesús dijo, tranquilos, soy yo. Y yo creo que ahí entraron como que en un poquito más de calma. Y Pedro, siendo Pedro tan impulsivo, tan pasional, Pedro le dijo, bueno, si eres tú, hazme que yo camine. Y pues para Jesús no había nada imposible, pues si quieres venir, ven. Y sí, dice Pedro, y empieza a caminar. Pero la palabra nos dice que cuando Pedro empezó a ver lo que había a su alrededor, perdió la fe y empezó a hundirse. Lo que yo les decía, muchas veces los problemas no nos permiten ver a Jesús. Las aflicciones no nos permiten ver a Dios, pero el que no nos permita verlo no significa que no está ahí. Amén. El que no lo veamos no quiere decir que el Señor no está ahí. Dios está ahí. Y siempre va en busca de nosotros, una y otra vez, el Señor siempre está en busca de nosotros y utiliza una y otra manera para acercarse a nosotros y mostrarse ante nosotros. El mismo Jesús del agua, el mismo Jesús que se encontraba en esa tormenta, es el mismo Jesús que está con nosotros. Es el mismo Jesús que tiene cuidado de nosotros. Y saben, a mí me encanta cómo la Biblia describe cuánto el Señor Jesús se compadece de nosotros, cuánto Dios se compadece de nosotros, porque Él conoce nuestra humanidad y conoce nuestra debilidad. Y yo quiero, si usted me puede acompañar, a Hebreos capítulo 4 en el versículo 15. Hebreos 4:15. Su palabra nos expresa:
Porque no tenemos un sumo sacerdote, escuche, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor conoce, hermanos, que somos humanos, que somos débiles, que creemos solamente lo que vemos muchas veces. Y el Señor se compadece de nuestra humanidad. Y dice, por eso, porque el Señor sufrió todas nuestras dolencias. Y traigo a recordar, el Señor Jesús sufrió abandono, sufrió rechazo, sufrió muerte de quienes amaba. El Señor Jesús sufrió burlas. Al Señor Jesús lo negaron sus amigos, quienes juraron estar siempre a su lado. Lo dejaron solo. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, yo sé lo que ustedes sufren. Por eso ustedes pueden acercarse a mí, pueden acercarse al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y para hallar ¿qué? Un oportuno socorro en nuestras debilidades. En las profundas aguas de la tormenta, Pedro se estaba ahogando en las aguas de una forma literal. Se estaba ahogando. Y luego, ¿qué hace el Señor Jesús? Así como lo ha hecho con usted y conmigo. Le dio la mano, lo sacó y entraron a la barca. Pero antes le dijo, pues hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pues esa es nuestra humanidad. Y esa es nuestra lucha. Y sin duda el Señor quiere que nosotros creamos cuando el sol está lo más fuerte, o cuando las nubes grises y los vientos tormentosos lleguen a nuestras vidas. El Señor desea que sigamos creyendo en Él y descansando en Él en medio de esas tormentas que nos ahogan. ¿Y cuáles pueden ser esas tormentas? Deudas, miedo, ansiedad, depresión, ira, algún pecado que no podemos dejar. Y hoy el Señor está extendiendo su mano y decirte, yo puedo sacarte de eso, eso que nadie ve, eso que nadie ve. Y aunque Pedro se estaba ahogando de forma literal, hay alguien que expresa cómo se ahogaba de una manera figurada, pero se refería a sus problemas. Y si usted me puede acompañar a Salmos capítulo 69. Yo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Y aunque Pedro se estaba ahogando de una forma literal, y aunque su fe fue puesta a prueba, y aunque su vista se desvió del Señor Jesús a causa de la tormenta, hay alguien que no escatimó en expresar sus sentimientos al Señor y rasgaba no sus vestiduras, sino rasgaba su corazón delante del Señor. El Salmo 69 expresa así: Dios mío, sálvame, que me llegue el agua al cuello. Me estoy hundiendo en el lodo y no tengo de dónde agarrarme. Estoy en un mar de aguas profundas y la corriente me está arrastrando.
Estoy cansado de tanto llamarte. Mi garganta está seca de tanto gritar. Mis ojos están cansados de tanto buscar a mi Dios. David no se estaba ahogando físicamente, se estaba ahogando en la miseria en la que vivía, en los problemas que lo afligían, en las situaciones que él estaba. Y yo creo que todos nosotros conocemos la vida de David. Muchas historias acerca de David hay, muchas enseñanzas. Y David rasgaba su corazón, y eso era algo que el Señor amaba, un corazón conforme al corazón de Dios. Era tal cual delante de Dios. Y le decía: me estoy ahogando, no tengo de dónde agarrarme, mi garganta ya me duele de tanto llamarte, mis ojos están cansados de buscarte. En las profundas aguas de la tormenta. Y acabamos nosotros de cantar el canto, ¿sí? En ese salmo que expresa: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y continúa diciendo: mi boca se llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Y decimos: así como David cantaba, así como David danzaba. Pero también así mismo David lloraba y se expresaba al Señor el sufrimiento. Muchos sufrimientos tuvo David, pero de todos ellos el Señor lo sacó. Muchos sufrimientos, hermanos, puede tener. Quizás usted puede decir: para mí ya no hay solución, para esta situación ya no hay esperanza. Pero de todo eso, hermanos, el Señor sabrá sacarlo adelante. El Señor sabrá extender su mano y sacarlo de esas aguas profundas, de la tristeza, de la desolación, de la miseria, del abandono. El Señor sabrá sacarlo de eso. Una experiencia que quiero agregar: hay sufrimientos, hermanos, que no se ven, ¿sí? Últimamente yo le he dicho a mi esposo: la gente sufre. La gente sufre, no nos damos cuenta, pero la gente sufre. Y usted puede decir: sí, yo sufro, yo estoy sufriendo. Y yo en este canto siempre me trae muy buenos recuerdos, porque durante el tiempo, los 8 años casi, que yo no pude resultar embarazada, yo sufrí mucho. Y no es que la gente me hiciera cosas, sino sufrí los no del Señor, que Dios decía no. Sufrí el no poder cargar a un hijo mío en mis brazos. Y nuevamente digo: quien ha pasado por la esterilidad sabrá lo que se siente y lo que se sufre en silencio. Y yo le lloraba al Señor, le lloraba y le oraba al Señor. Y yo ya no hallaba ni qué hacer. Me quería poner con los pies, de todas las formas quería yo no sé, porque ya no sabía: mire, haga esto, que tome esto. Yo ya no sabía y me desesperaba. Yo le decía: Señor, yo ya estoy desesperada. Y durante todo ese tiempo sufrí mucho. Le oraba mucho al Señor y muchas veces le preguntaba muchas cosas al Señor. Pero me recuerdo que yo, estando en un servicio en la iglesia de Florencia, yo ya estaba embarazada de Dara, y de repente empezaron a cantar esta alabanza:
Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Y después decían, seremos como los que sueñan. Y cuando continuaba, mi boca llenará de risa. Esa es tu bandera. Yo ya estaba embarazada de Dara y yo dije, sí, mi boca llenará de risa con la venida de Dara, mis labios de alabanza, y sí, las naciones dirán a través del milagro de la existencia de Dara, grandes cosas ha hecho el Señor. No sé qué testimonio tiene usted, hermano. No sé de dónde el Señor lo ha sacado. No sé de cuántas situaciones Dios lo ha rescatado y ha extendido su mano y decirle, aquí estoy. Vamos una vez más. Vamos una vuelta más. Y el Señor lo ha sostenido. Vamos una vez más. Y hoy el Señor le dice, mi hermano y mi hermana, vamos una vez más porque yo voy contigo. Amén. Esta palabra termina diciendo que cuando Pedro y el Señor Jesús suben a la barca, la tormenta se acaba. Los discípulos dicen, en verdad este sí es el Hijo de Dios. Es que cuando Dios está con nosotros, algo tiene que suceder, hermanos. Y lo primero que viene es a poner calma a nuestras vidas. No dude que el Señor está dispuesto a ayudarle y acompañarle en todas sus luchas, cualquiera que esa sea, cualquiera, hermano. Dios está dispuesto a ayudarle porque Él quiere que usted le conozca, porque Él quiere que usted pueda vivir el reino de los cielos en esta tierra, que pueda conocer a su Señor, que pueda disfrutar de sus bondades, que pueda saber que aunque usted pase por 1000 tormentas, el Señor va con usted en esa barca. Y si le toca que caminar sobre el agua, el Señor hará que camine sobre el agua. Y se lo digo de forma figurada. Si le toca que hacer cosas que usted nunca imaginó hacer y estar en lugares que nunca imaginó estar, el Señor sabrá acompañarle en ese trayecto. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.